de, del retorno. Como tal, nosotros con unos compañeros nos asignaron una actividad puntual. No sé, los muchachos, quién nos quiera comentar cuál es la actividad. Y de pronto que miraron, con eso entramos en, como por decir así, en calor. ¿Quién nos recuerda cuál era la actividad sobre las cuales les pedí colaboración? Sí, esa era una, pero estamos hablando, señorita Alejandra, del retorno a Chía. Estamos hablando puntualmente del retorno a Chía. Obviamente teníamos lo de contar las tapas, pero teníamos lo del retorno a Chía. ¿Cuál era la actividad para el retorno a Chía? Alejandra, Jorge, Armando, Carlos Fernando, que estuvieron por ahí. ¿Cuál era esa actividad? No, esa no era. El ¿Hacer la dispersor. programación para la puerta? Más que un dispersor, es que un dispersor me suena como a qué es eso. Un Profe, aspersor. Es un pues, aspersor, señor. pues Daniel a mí me comentó de eso y pues con él estábamos comentando que ahí lo que se necesitaba un aspersor, pero que pulverizara las gotas de agua para que pues no quedara mojada la persona, pero de que de todas maneras al formar una niebla pues genera mayor eh, área de contacto, genera mayor nivel de protección. Entonces estábamos hablando era de eso, de cómo mirar a ver si se podían implementar un nuevo sistema de tubos de PVC, pero que bien viniera agua y aparte de eso aire comprimido, pero que llegara a los pulverizadores y dispersar como tal el líquido. Esa fue la actividad que yo les pedí a, su merced, a ustedes que me colaboraran porque va a ser parte como tal del área de automatización el proceso de desinfección, digámoslo así, de lo que va a ser el acceso vehicular al centro. Estamos hablando particularmente del acceso vehicular. No podemos tener sistemas de microaspersión en personas. No puede haber ningún sistema de aspersión en personas, ni microaspersión, ni goteo, ningún tipo de microaspersión, porque puede afectar las vías respiratorias, puede tener afecciones directamente sobre la piel y más por el químico que se va a manejar, a pesar de que no representa graves repercusiones para el ser humano, pero sí representa cierto grado de irritabilidad en la piel. Estamos hablando de lo que es el amoníaco, yo no me acuerdo, cuaternario, que por ser una solución ácida va a representarnos unas características particulares y unas reacciones directamente sobre el tejido. Por eso no se le puede hacer una aspersión a los aprendices como tal, a las personas. Ese sistema de microaspersión que se está pensando es solamente para los vehículos e inclusive dentro de las medidas que se están contemplando es que solo puedan ingresar vehículos, carros, motos, motocicletas no, porque en un proceso de automatización nosotros tenemos que contemplar todas las variables y dentro de las variables está, por ejemplo, que me imagino que ustedes me ayudaron a pensar, es donde yo voy a ubicar el sistema de aspersión para la desinfección de los vehículos. Dentro de los vehículos que ingresan al centro, básicamente vamos a tener lo que son los vehículos automotores, carros, camionetas, vamos a tener lo que son las motocicletas, que es un volumen considerable, y vamos a tener las bicicletas, que también es un volumen considerable. Pero con base a esos parámetros que se determinan en cuanto a lo que es la protección de la vida humana, de evitar afecciones, que eso también ya hay reglamentación, ya hay parámetros determinados. Perdónenme un segundito, muchachos, que estoy escuchando un ruido raro.
Entonces, muchachos, dentro de todas esas medidas está básicamente los vehículos, y entonces nosotros estamos considerando variables, que es, por ejemplo, dónde se va a hacer el sistema de microaspersión. Me imagino que ustedes ya pensaron, de pronto ya contemplaron algunos lugares. Les voy a comentar lo que se habló ayer, perdón, esta mañana en una reunión, perdón, ayer por la mañana en una reunión que tuvimos. Se tienen varios sistemas de microaspersión, pero resulta que todavía no hay un diseño. Estamos divididos en parte mecánica, que son los que van a hacer la estructura que va a soportar todo el sistema de riego, por decirlo así. Y también vamos a tener una parte eléctrica que básicamente se va a involucrar la automatización. Quedamos con Elkin que vamos a involucrar la automatización para que tengamos uno que otro aprendiz trabajando en ese sistema, colaborando así sea de forma remota o presencial, si por ejemplo vive cerca. Pero entonces, de cierta forma, el sistema de riego depende, o de microaspersión depende de la estructura que se vaya a implementar. Ahora, nosotros nos imaginábamos una especie de túnel por donde vayan a pasar los vehículos y se le haga la microaspersión, porque también nos dicen que tenemos que contemplar que no se vaya a dispersar por fuera del sistema de riego, entonces que, por ejemplo, pase un ventarrón y se lleve las micropartículas y vaya, por ejemplo, a afectar a alguien. Entonces, inicialmente yo les había comentado que se estaba pensando en colocar el sistema de microaspersión le llaman en el policía acostado, pero es un punto que ustedes de pronto si tienen presente, está en la conexión entre lo que es el paso hacia el bicicletero. Venimos del área de ambientes, venimos por los baños, la batería de baños que queda pasando el parqueadero, la entrada hacia el parqueadero, y pasando como hacia las canchas, hacia lo que es el gimnasio. Hay como una especie, para los que entramos por el acceso vehicular, hay una especie de policía acostado que más es un acceso peatonal. La idea es implementar el sistema de microaspersión ahí. A mí se me hace exageradamente lejos, porque pues tenemos que garantizar que el sistema sea eficiente, y si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de las bicicletas, es muy complicado que tengamos a los guardas encima de las personas que están ingresando, si así nomás ustedes se daban cuenta cómo era el manejo de los guardas en el acceso vehicular y en el acceso de las bicicletas. No podemos garantizar que un aprendiz ingrese por la zona de desinfección y se devuelva hacia el parqueadero de las bicicletas. Además, contando que las jornadas van a ser un poco más cortas, porque se tienen que manejar de cierta forma como bloques para procesos de desinfección, más encima la persona que vaya manejando la bicicleta o en su defecto la moto no puede estar dentro de la cabina, como por decir así, de desinfección. Entonces estábamos, por ejemplo, contemplando la posibilidad de poner un sistema de microgoteo, de riego, perdón, de microaspersión sobre los bicicleteros, contando de que se tiene un soporte, una planta física sobre el cual se puede mandar tubería, poner los microaspersores, y determinado tiempo, digamos que nosotros ingresamos a las 7 a formación, a las 7:05 los bicicleteros ya tienen que estar solos, y lo que se hace es que se activan el proceso de microaspersión. Ya estando las bicicletas solas, no vamos a tener problema de que haya alguien que vaya a tener problema de contaminación. Se va a contar con sistema automático y con sistema manual, de tal forma que en dado caso el vigilante diga, no, está todavía 7:05 y todavía hay muchachos por ahí, entonces yo más bien lo activo de forma manual y dejar pasar solo vehículos. Inclusive se está contemplando la posibilidad de que no ingresen motocicletas al centro, porque implicaría obviamente un trabajo de automatización, un trabajo mecánico de que, por ejemplo, quien llega en moto, por ejemplo, llega Michael en moto, tiene que colocar la moto en el túnel de desinfección y prácticamente la moto tiene que pasar sola. O sea que de cierta forma se tienen que poner unos rieles, se tiene que poner una serie de elementos que en este momento no tenemos tiempo de hacerlos, para que no haya contaminación, por ejemplo, con la persona que maneja la motocicleta. Entonces se está contemplando habilitar parqueaderos en la parte de afuera para las motocicletas, para que todo el personal que llegue en motocicleta tenga que ingresar por el acceso peatonal y tener su proceso de desinfección por el acceso peatonal. Entonces es una serie de medidas y protocolos que de cierta forma yo les pedí a ustedes colaboración en cuanto al diseño del sistema de microaspersión,
porque de cierta forma con base a eso es que se determinan los protocolos. Yo, por ejemplo, recomendé que dejáramos el acceso vehicular, el que todos conocemos, exclusivamente como acceso. Si ustedes se han dado cuenta en la parte de atrás, donde quedan los talleres del área industrial, si ustedes se han dado cuenta, hay un camino que pasa por detrás de los talleres y hay una puerta trasera. También estábamos contemplando, propuse que dejáramos la entrada como solo ingreso y se habilitara la puerta de la parte de atrás, la que va a dar contra las canchas del municipio, para que esa fuera la salida. De todas maneras, se van a tener horarios puntuales de ingreso y de salida del personal, de tal forma que se pueda determinar la logística, por ejemplo, para que vigilancia nos preste servicio en esa puerta. Entonces, de cierta forma, el diseño que nosotros, porque ahí entran ustedes a apoyar, el diseño que nosotros presentemos, de cierta forma va a ir apoyado por ustedes, y la idea es que pues hagamos un proceso eficiente. Se tiene en cuenta también que, por ejemplo, si vamos a determinar que solamente va a ser el ingreso de vehículos, tenemos que garantizar diferentes tamaños de vehículos. Entonces podemos tener un carro pequeño como puede ser un Twingo. No sé si ustedes tengan presente cuáles son los carros más pequeños que han visto en el parqueadero y los más grandes que han visto en el parqueadero. ¿Qué carros pequeños y grandes han visto ustedes? El de Daniel. El de Daniel es pequeñito, el carro de Daniel es pequeñito, pues apenas diría uno, y carro grande. El carro grande, así como la camioneta del profe Iván o del profe Elkin, que son ya camperos grandes. Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, la camioneta de Eli es una camioneta grande. La Sí. camioneta que lleva a veces Oscar, si les digo, es, por ejemplo, más ancha que esas camionetas. Pero resulta que también tenemos una Toyota que es de un administrativo, es ¿qué es eso? Es una Prado, pero resulta que tiene ampliaciones y tiene llantas anchas. Ustedes de pronto no la han visto los fines de semana porque él va solamente entre semana. En cuanto a vehículos, resulta que nosotros en la noche teníamos un muchacho que tenía una camioneta de estas Mahindra 4x4 con platón, que era un poquito ancha. Alguna vez nos llegó un muchacho que llegaba en una 150 con doble llanta atrás. Entonces nosotros hemos tenido de cierta forma como vehículos grandes y nosotros estábamos contemplando este tipo de vehículos, pero resulta que también nos toca contemplar, y es un elemento que a pesar de que no es permanente, sí es frecuente, y es el camión de la basura, el compactador. O sea que de cierta forma nosotros tenemos que pensar en lo que es el elemento como tal de microaspersión, que va a ser, por ejemplo, la tobera sobre la cual se va a hacer la microaspersión, la potencia de la bomba, el diámetro y la longitud de la tubería, pero también tenemos que contemplar lo que son las medidas. Entonces uno se pone a googlear y uno encuentra este tipo de sistemas que a mí me parece interesante, pero resulta que aquí se presenta una situación particular con este sistema. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a mirar este mecanismo o este mecanismo, pues que también está como interesante. No sé si ustedes ya han visto de este tipo de mecanismos en los conjuntos residenciales, o si ustedes ya han visto algún tipo de sistemas de desinfección. Tiene un pequeño detallito que me gustaría saber si alguien se da cuenta de ese detallito de ese sistema. ¿Alguien ve algo particular ahí? Yo veo, no está cubierto. Y el problema de que no esté cubierto es lo que usted dijo, que llegue y el ambiente, al generar las corrientes de aire, puede de alguna manera entorpecer que el sistema de aspersión pues funcione. Sí. Entonces acá pensaríamos en colocar de cierta forma una cubierta que baje hasta acá, lo suficientemente grande para que nos cubra un espacio considerable, y acá podamos tener una cubierta. Eso es una de las situaciones que se presenta ahí. Pero hay otra situación que de pronto uno no se da cuenta porque pues de pronto no es muy visible para nosotros, pero hay una situación muy particular que también se presenta ahí. El piso, ¿no? Que todo queda como acumulado ahí.
Exacto. Esta situación resulta que nos dijeron los de ambiental que es una situación complicada porque de cierta forma eso es un elemento entre comillas tóxico y nosotros allá en Chía siempre hemos tenido cuidado con lo que es el manejo de residuos. Resulta que en algún momento nosotros vamos a tener que hacer baquelas, circuitos impresos, y resulta que la forma más común de hacerlo es sumergiendo la baquela con una tinta indeleble en una solución ácida, que generalmente es cloruro férrico, que lo que me hace es que me descompone, degrada el cobre y me deja solamente lo que son las pistas sobre las que yo estoy trabajando. Resulta que nosotros no manejamos mayor volumen en cuanto al desarrollo de esas actividades, pero hay otros centros donde sí se manejan altísimos volúmenes y resulta que después uno se pone a pensar, ¿y para dónde va ese cloruro férrico que se está trabajando? Y la mayoría de los casos terminan en el baño, terminan en la tubería, mejor dicho, terminan en los baños, y eso es una incorrecta disposición de los residuos. Entonces, algo que nos han venido recalcando bastante en cuanto al diseño del sistema de desinfección es toca evitar que eso se vaya a generar. Que todo esto que nosotros acá tenemos botados, vean tan bonito, hasta me generó un arco iris, no se puede presentar, porque nosotros tenemos que evitar al máximo generar contaminación. O sea que de cierta forma no podemos generar una solución cuando al mismo tiempo estamos generando un inconveniente como tal. Entonces eso también va a ser parte del trabajo del que nosotros vamos a realizar, porque también tenemos que mirar la eficiencia de la microaspersión. Ahí, por ejemplo, nosotros no habíamos contemplado la parte que dijo Nelson ahorita, me parece bastante interesante, tratar de pulverizar con aire comprimido. Tenemos de cierta forma las herramientas para hacerlo, pero entonces esos son los elementos que nosotros debemos tener presentes. Por ejemplo, este sistema para hacer una microaspersión por la parte lateral también hacia abajo es como interesante. Esto, por ejemplo, sí no se permite. El paso de una persona por un sistema de microaspersión no se permite. Ya hay una reglamentación que lo impide. Y de cierta forma esa fue la colaboración que yo les solicité a ustedes para el día de hoy. Entonces quisiera escucharlos a ver si ustedes, aparte de, por ejemplo, lo que se está mirando acá, vieron algo para los sistemas de microaspersión. Profe, una pregunta, pero digamos, ¿qué se ha sabido sobre el regreso, digamos, a las instalaciones? Porque Por pues eso hemos le visto digo, las noticias. todo está en cuanto al... vea, este está interesante. Toca romper la placa. Todo depende de la velocidad con la que se monten los protocolos en Chía. Acá vean, por ejemplo, que se abrió lo que viene a decir un compañero, una canal acá, para que de cierta forma todo esto venga para acá y no se vaya a contaminar. Este está interesante. Resulta que todo este proceso arrancó el viernes pasado, dependiendo de situaciones que se han presentado con algunos lugares que ya les están aprobando lo que son los componentes prácticos. Conversaciones extraoficiales que tuve con compañeros, ya comenzaron a preguntar por programas que necesidad tenían de ir al centro. Entonces había programas como, por ejemplo, Talento Humano, programas como inclusive HSQ, Aseguramiento de la Calidad, que dijeron que ellos podían seguir trabajando virtualidad porque básicamente necesitaban, era un computador para trabajar, y prácticamente las áreas de cocina, las áreas de sistemas de diseño, sobre todo los equipos especializados de cómputo que tenemos en Chía, el área de diseño de modas y toda el área industrial, sí solicitó el acceso a los laboratorios para realizar el componente práctico. Entonces, con base a esa información es que se están determinando los protocolos, porque como yo les decía ahorita, no podemos manejar el mismo volumen de personal dentro de un ambiente. También depende de las características del ambiente, porque si nosotros vamos a mirar un ambiente convencional versus, por ejemplo, el ambiente 102, 101 en el segundo piso, pues tendríamos de cierta forma más espacio, pero si nos dicen que solamente tienen que ingresar tantos aprendices, pues toca hacerlo.
Lo otro que nos estaban comentando es que se van a manejar jornadas más o menos como si fuera un pico y cédula, de que, por ejemplo, Oscar puede entrar el sábado, pero no debe entrar el domingo. Y de cierta forma, la semana siguiente tiene que ser inverso, de tal forma que sea equitativo para todos. Se tienen que tomar medidas como, por ejemplo, que tiene que haber un ingreso y una salida independiente, tiene que estar demarcado. La idea es que no sigamos nuestros pasos. Importantísimo todos los elementos de bioseguridad, el overall, el uniforme. Tenemos que llegar con una presentación, cambiarnos para realizar las prácticas. O sea, son una serie de medidas que se tienen que adoptar, pero que en este momento están en proceso de construcción. Sé que el viernes a las 8 de la mañana hay una reunión para mirar ya los avances. Por ejemplo, yo ya hice la solicitud, yo tengo el material para lo del proyecto del invernadero que se está construyendo en Cajicá. Yo tengo la manguera, pero yo estaba mirando con tubería. Me parece también interesante manejarlo con tubería, pero yo tengo los microaspersores, yo tengo la manguera, yo tengo la polisombra, yo tengo el plástico de invernadero de cierta forma para hacer el túnel sobre el cual se va a hacer la desinfección. Ya se hizo la solicitud, además yo tengo el PLC, Elkin va a poner la barrera infrarroja que va a detectar el paso de los vehículos. De cierta forma nosotros ya tenemos los elementos para comenzar a trabajar. Lo que necesitamos es la autorización, por ejemplo, para ir a Cajicá y construir la estructura. Adicionalmente, pues necesitamos apoyo de construcción de edificaciones para que nos monten unos dados donde se vaya a instalar el sistema de desinfección para que él sea el soporte como tal del sistema. Entonces, de cierta forma, ese retorno, por ejemplo, los administrativos, no todos, porque también va a ser rotado, se está considerando que ya comiencen a ingresar a partir del 1 de junio. O sea, la idea es que sí se está presionando para que se acelere el retorno progresivo a lo que son las actividades del CIA. Todavía no tenemos fechas, pero sí les puedo decir que ya estamos trabajando en eso. Entonces, perfectamente nosotros ya podríamos arrancar la otra semana a construir la estructura. Nos dicen los de mecánica que tienen que comenzar a hacer pruebas con los elementos que tienen allá para hacer la estructura, pero pues yo pensaría que máximo 2 semanas se tiene la estructura y al mismo tiempo están trabajando en los protocolos, porque es más importante los protocolos que como tal un sistema de desinfección. Yo perfectamente puedo coger a un aprendiz voluntario por cada sesión que coja una fumigadora, se pare enfrente de la entrada vehicular, fumigue y después vaya para formación. Y yo sé que vamos a tener personas que se disponen a eso, inclusive instructores, pero lo más importante son los protocolos. Entonces, eso ya se está trabajando fuertemente, pues yo les voy a ir comentando a medida que sepamos de eso, pero sí de cierta forma también ya nos pidieron una planeación paralela para las actividades que se van a realizar, para que no pase lo que solía pasar en algunas situaciones de que, por ejemplo, yo llegaba a trabajar en el 101 y Marquitos ya estaba ahí, porque yo llegué más tarde que Marquitos y Marquitos me ganó. Entonces la idea es que no vayamos a tener esos cruces y pues de cierta forma también nos están pidiendo que haya una rotación de ambientes, también por lo que no podemos estar tanto tiempo confinados en el mismo espacio. Se están determinando más o menos espacios o bloques de 3 horas, donde cada 3 horas tenemos que hacer desinfección del ambiente, desinfección de nosotros mismos y en lo posible cambiar de ambiente. Entonces también ese es un protocolo que nos toca seguir. De cierta forma estamos revisando. La ventaja es que en este momento solo hay 2 de fin de semana. Solo estamos con la profe Daisy, con el grupo de electromecánica que tiene, porque en este momento no ingresó en el área industrial más grupos de fin de semana. Entonces eso de cierta forma también va a ser una ventaja para nosotros, porque entre comillas vamos a tener todos los ambientes de industrial a nuestra disposición, pero igual nos impide tener el grupo completo así sea seccionado. Entonces son medidas que de cierta forma también nosotros desde el área industrial tenemos que presentarlas como opciones para el retorno a las actividades. Profe, una pregunta. ¿Usted tiene conocimiento si el CEA puede expedir una carta de permiso para que en el momento de hacer la movilidad, yo puedo movilizarme sin ningún problema entre Chía y Cajicá, pero necesito un permiso de movilidad entre ambos municipios?
Sí, Entonces, claro. conociendo que si se necesita ir a hacer el apoyo del diseño, de la construcción de los dispositivos, pues sí se podía hacer, pero para eso se necesitaría una carta de permiso. Sí, claro, nosotros ya hemos manejado esos permisos, pero pues no todos, por lo menos yo ya estuve la vez pasada en Chía, cuando traje la impresora 3D y los elementos que me faltaban del proyecto. Eso fue con una carta de permiso por si por el camino me detenía la policía o alguien, yo tenía esos permisos, las autorizaciones, también para ingresar al SENA como tal, porque pues es parte de todo. Y sí, eso se determina, eso se trabaja directamente con las que vayan a entrar a hacer el apoyo de la actividad. Obviamente se les va a dar el permiso, pero sí se va a procurar que sean personas locales para que el desplazamiento sea mínimo. Entonces, pues nosotros también tenemos varios aprendices que viven cerca. Ya depende de los instructores de mecánica que van a construir la estructura, que es como la parte más densa, que, que si ellos necesito, pues ahí sí entraríamos a solicitar el apoyo de ustedes, pero por el momento la cuestión como más importante es la estructura, porque si ustedes se han dado cuenta en lo que ha venido pasando, tenemos estructuras de todo tipo. Por ejemplo, se puede implementar en Cajicá, porque en Cajicá también toca tener presente ese tipo de medidas. En Tocancipá, pues ahí sí básicamente se remite o se, o se simplifican solamente el acceso peatonal, pero se tiene que contemplar también las subsedes. En este momento nos vamos a concentrar en Chía, pero también nos están pidiendo que tengamos presente lo que es el acceso a las subsedes, que básicamente van a ser esos accesos peatonales, porque prácticamente vehicular solamente tiene Chía y Cajicá. Entonces, muchachos, sí quisiera escucharlos a ustedes, de pronto ustedes que han visto, que miraron en cuanto a estos sistemas de microaspersión, porque con base a eso, pues también la idea es involucrarlo dentro de nuestro proceso formativo y generar una especie de proyecto de aula en cuanto a programación para uno de estos sistemas, aunque básicamente va a ser un control on-off, ¿cierto? Pero sí me gustaría saber ustedes qué miraron. Pues, bueno, profe, yo diría que sería bueno el túnel, sería lo más viable, porque usted lo puede, digamos que forrar, ¿no? Para controlar la aspersión. Y la aspersión sería bueno con tubería y lógicamente con aire a presión. Pensaría yo eso. Lo Y, chévere, y en, lo chévere es que en genera cuanto... iris y en la base tiene que haber una olla con duendes. Pues no, porque yo creo que también depende de la presión que usted le coloque para atomizar, ¿no? Sí, Porque claro. entre más presión, pues va a ser más volátil y no va a haber tanta decantación. Igual se supone que debe estar como apuntando hacia arriba, porque me imagino que lo más importante es como limpiar la llanta del carro. Las llantas y las puertas. Bueno, sí, eso sería así, como la presión hacia arriba. Y en cuanto a las aulas, pues no sé, a mí me parecería que debería ser como más bien puntual, digamos, no estar como por toda la, mm, toda el aula, sino únicamente puntual, ¿no? Porque así Bueno, habría como un mejor en cuanto control. a eso, resulta que, por ejemplo, eso que solían hacer, de que me voy para el baño y voy hasta Sí, la cafetería y me devuelvo por la papelería, parece ser que no va a haber cafetería. De todas maneras, se van a manejar franjas muy pequeñas. No va a haber sí, cafetería dentro del SENA porque eso se va a convertir en un foco de posible contaminación. Y lo que les decía, dentro de los protocolos está que va a haber solamente un ingreso y una salida. Y dentro de los protocolos está que, por ejemplo, si usted tiene que entrar al parqueadero vehicular, usted entra por la cabina como tal de desinfección, por el túnel de desinfección, pero tiene que devolverse por una ruta específica hacia el ingreso peatonal para que tenga su desinfección en cuanto a lo que son los zapatos, en cuanto a lo que son las manos, se verifica sus elementos de bioseguridad
y por una ruta determinada se va para el ambiente que le corresponde. Las rutas tienen que estar señalizadas, así como dicen por ahí, conserve su derecha, solamente puede circular por un solo sentido, hacia, por ejemplo, hacia atrás, hacia los ambientes de industrial, y solamente se puede retornar por otro sentido. O sea, yo no me puedo mezclar por aquí, por allí, que métame por donde quiera. Son medidas que se tienen que tener en cuenta, y lo mismo va a pasar para el ingreso a los ambientes. Entonces yo, por ejemplo, siempre voy a ingresar por mi derecha y voy a salir por mi misma derecha, de tal forma que no tengamos contacto con otros aprendices. Entonces, es una situación que entra dentro de los protocolos, que eso vaya a estar determinado. Si yo voy a salir al baño, por ejemplo, no es que yo cada 3 minutos estoy saliendo para el baño, ahí sí de cierta forma entra en la conciencia de cada uno de que si va para el baño hay una sola ruta de ida, una ruta de vuelta, y no me puedo quedar pajareando por ahí porque puedo pues afectar el protocolo como tal. Y todo eso se va a contemplar dentro de los protocolos. Entonces vamos a tener también muchísimos sistemas de señalización. Profe, una pregunta también, ¿se ha contemplado la posibilidad de hacer desinfección en las maletas de mano? Pues esa parte del acceso peatonal lo están manejando otras personas, pero todo eso tiene que entrar dentro de los protocolos de ingreso al centro. Porque de cierta forma la maleta sí la debería desinfectar usted antes de llegar a Chía. Pues Sí, claro. eso también ya toca mirarlo, porque es que también se está hablando de que se va, entre comillas, a depender del SENA en cuanto a la desinfección del retorno a formación, pero también tiene que haber una parte de colaboración de parte de ustedes, de que, por ejemplo, no es que yo salgo de mi casa como salió, no me apliqué ni gel antibacterial, ni me puse tapabocas, o no me limpié los zapatos, no, nada así, sino que todo depende de Chía, no, depende de nosotros también, porque pues son medidas, entre comillas, extraordinarias, pero es de todos. Entonces también depende de los protocolos, porque si, por ejemplo, nos piden que cada uno por lo menos tenga un tarrito con gel antibacterial para desinfectarse las manos o los guantes, pues toca hacerlo. Que si nos toca entre todos conseguir para que todos tengamos gel antibacterial o aprender a hacerlo, pues nos toca hacerlo, pero sí nos toca también de cierta forma como colaborar. ¿Listo? Entonces, de los compañeros, profe, para volver a Chía también toca ver cuándo habilitan el transporte intermunicipal. Claro, yo ayer estaba en formación cuando el riego como lo hacen en las floras. Sí, eso es lo que nos toca mirar. Bueno, algo que también había quedado contemplado, o lo que se quería hacer más bien a nivel de automatización, era colocar un sistema fotovoltaico para que el sistema de riego fuera independiente, pero si ya vamos a colocar una bomba, el sistema fotovoltaico ya no va a ser eficiente, por lo menos los que tenemos en Chía no tienen la capacidad de soportar una bomba. Entonces sí se tiene presente la bomba, pero sí me quedó sonando mucho la parte de inyectarle aire. Hay unos compresores pequeños que tenemos a disposición que eso nos ayudarían con la parte del goteo, porque evitaríamos un poco el goteo, pero también se tienen que hacer medidas de verificación de que haya una microaspersión de cierta forma pareja y eficiente. Entonces, de cierta forma, se están desarrollando también como una especie de tintas para determinar, por ejemplo, si un carro quedó limpio. Entonces, ahí sí se harán pruebas para mirar qué tan parejo queda la microaspersión, porque no es solamente colocarlo que bote y ya, chao. También toca mirar que sea eficiente el sistema, que sea parejito la microaspersión. Y pues me comentaban esta mañana, porque anoche no pude estar en la locución del presidente, que nos decía que pues supe que nos extendieron una semana más el aislamiento. Vamos hasta el 31 de mayo. Pero lo que no sabía, que me dijeron esta mañana, es que ya correspondía a cada alcalde determinar lo que pasaba con su municipio, porque ya de cierta forma las medidas nacionales llegaban hasta el 31 de mayo, a menos que se determine que siga más adelante, pero que ya de cierta forma dependía de las administraciones locales, o sea, de cada alcaldía,
determinar lo que es la cuestión del transporte. Entonces, obviamente, nos toca estar muy pendientes de que ya se habilita el transporte. Sé que hay rutas, yo por ahí he tenido que salir a Cajicá y a Chía, he visto transporte muy poquitico, pero he visto algo de transporte y obviamente eso también depende el transporte intermunicipal para que se pueda reactivar la formación como tal. Entonces, dependemos de todo, dependemos de todo. Ayer cuando estábamos hablando de colocar fechas de entrega de los sistemas de microaspersión de los túneles, por ejemplo, no contemplábamos que el presidente nos iba a tener guardados otra semana. Y pues de cierta forma eso como que entre comillas nos afecta o nos beneficia, porque beneficia en cuanto a que vamos a tener más tiempo para realizar las actividades, pero nos afecta en cuanto a que nos vamos a demorar un poquito más en volver. Entonces son como medidas que de cierta forma son variables, perdón, que se nos salen de las manos. Entonces hay que tener presente todas esas situaciones y pues de cierta forma buscar como lo mejor para todos. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta el momento preguntas en cuanto a la actividad, ya como que cambiando de tema. Preguntas sobre la actividad. Ahora, algunos preguntarán, ¿qué actividad? ¿Cierto? ¿O todos tenemos claro cuál es la actividad? Yo les había comentado el sábado que les iba a subir la actividad al WhatsApp, no lo hice. Me embolaté haciendo otras actividades. Ya por ahí Alejandra nos dijo cuál era la actividad, algo de 20 etapas. De pronto nos quieres comentar, Alejandra, por favor, cuál es la actividad. Si mal no estoy, era con un actuador y que... Voy a poner la imagen acá, que con esto ya, mejor dicho, ya más explicado para dónde. Ese rodillito, pues según entiendo es el actuador y tiene que contar 20 etapas. Y ya. Pues yo no entendí muy bien la actividad, profesor. Yo no hice nada. Ah, qué bonito. Entonces el día que se supone que tocaba entregarla, va a decir no entendí. Entonces, ¿cuál es la actividad? Entonces resulta que el sistema como lo tenemos hasta el momento es este sistema. Aquí ya estamos casi que en la parte final. Acá tenemos el sensor que me va a decir que nosotros acá por este lado estamos bajando con etiquetas. Acá vienen bajando nuestras etiquetas. Acá tenemos nuestras etiquetas. Y este sistema, que en este caso está por leva, por eje, básicamente lo que nos está generando presión. Pero entonces recuerden que esto iba para una caja. Esto ya salía directamente a una caja donde se está recolectando el material acá. Esta cajita que nosotros tenemos acá. Y acá básicamente está cayendo cualquier cantidad de etapas. ¿Cuál fue el ejercicio que se les solicitó? Vamos a necesitar un dispositivo que me permita censar la cantidad de etapas que van a salir. Yo les decía, pueden trabajar con este sensor. Sí es posible trabajar con el que viene en la bandeja de bajada, un poquito complejo, pero podríamos trabajar con este sensor, que es un sensor de presencia, o yo de cierta forma podía colocar un nuevo sensor, porque teníamos la posibilidad de colocar un nuevo sensor, por ejemplo acá sobre esta barrera, que me determinara las tapas que van saliendo. ¿Y cuál es la idea? Que en la parte final yo iba a tener, perdón que se quedó como chueco, yo iba a tener un sistema de separación de las tapas. Entonces la idea es que yo tuviera acá como si fuera una especie de caja en la parte de abajo y acá yo almacenara solamente 20 tapas. Entonces este sensor que yo tengo acá le va a indicar al proceso que ya cayeron 20 tapas acá y cuando caigan las 20 tapas, de cierta forma, por ejemplo, yo voy a poner un cilindro acá. Lo que voy a hacer es que voy a empujar esta caja. Y la idea es que entre otra caja. Entonces es como si yo también acá tuviera como un soporte, como una especie de bandeja, de tal forma que cuando yo actúe, el actuador me vaya a desplazar la caja con exactamente 20 cajas. Y entonces entra otra caja, pero yo les hablaba solamente de un actuador
que vendría a ser este actuador y este sensor en el dado caso de requerir los dos materiales. Pero no más, porque yo perfectamente podría meter otro actuador por este lado para meter la otra caja y un sensor para el almacenamiento de las cajas. No, lo vamos a hacer sencillito, de tal forma que solamente vamos a contar las 20 cajas. Las 20 tapas, perdón, 20 tapas por caja. Entonces tenemos que incluir dentro de nuestra programación el sensor que me va a determinar cuántas tapas ya con la etiqueta van a salir y un eyector, un actuador, que lo que me va a hacer es que cuando ya estén las 20 unidades dentro del sistema de almacenamiento, lo desplace y me indique que ya puedo seguir con el conteo de las otras 20. ¿Listo? ¿Listo? ¿Entendido cómo es el ejercicio, muchachos? ¿O hay dudas? Hoy es el momento de preguntar porque la idea es que revisemos este ejercicio el sábado. Ahora, vamos a mirar qué elementos debemos tener presentes para realizar esa actividad. Entonces vamos a buscar por acá, vamos a buscar por acá un software que se llama Proteus con el fin de hacer una pequeña simulación. Entonces, no entiendo. Entonces, resulta que vamos a hacer el diagrama acá en este tablero grandísimo de lo que es el sistema que nosotros tenemos. Entonces, resulta que yo tengo acá una banda transportadora vertical. Aquí vamos a tener un motorcito que lo llamábamos el motor 1 por donde van a subir las tapas, ¿cierto, muchachos? Aquí vamos a tener otro motor 2 que se encarga de hacer el soplado de las tapas para que caigan aquí por una bandeja con inclinación, donde en esta parte vamos a tener un sensor que me va a indicar que esta bandeja está llena. Básicamente esa es la función de él. Aquí vamos a tener, él va a empalmar con una banda transportadora horizontal, un poquito más horizontal que eso, donde aquí vamos a tener un sistema de rodillos. Y en este sistema de rodillos, básicamente lo que nosotros vamos a manejar son las etiquetas. Este sistema lo que me va a permitir es que cuando bajan las tapas por acá, de aquí también va a salir el sistema de rodillos con la etiqueta y me va a poner la etiqueta sobre la tapa. Aquí se tiene un sensorcito en esta parte para saber que hay presencia de etiquetas, para saber que el rollo no se ha acabado. Y acá simplemente tenemos un sistema de machucado, por decirlo así, que lo que nos va a hacer es que nos va a asegurar que la etiqueta queda sobre la tapa y aquí ya sale para almacenamiento. Entonces, este proceso ya se hizo, ya se tiene la programación de todo este sistema. Inicialmente solamente teníamos que contar con un start y un stop, que eran los dos elementos iniciales que se contaban en ese proceso. Entonces teníamos un S1, un S2. El siguiente paso fue incluir el S0, que fue el paro de emergencia, e incluir una baliza que me indicara lo que era la operación o el stop de los elementos. Pero ahora, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Le vamos a añadir un selector de tal forma que yo pueda determinar que a este elemento solamente le van a caer 20 tapas, no más. Entonces, lo que yo les decía es que en esta parte final vamos a colocar algún tipo de sensor de presencia que me permita hacer el conteo de 20 unidades. Entonces, cuando yo llegue a 20 unidades, dependiendo la lógica como yo la voy a trabajar, le voy a decir al sistema, hágame el favor y me cambia la caja. Y de cierta forma lo que yo voy a hacer es que me llevo esta caja y voy a tener una caja nueva para comenzar a contar nuevamente las piezas. Y pues de cierta forma este contador va a volver a cero y volvemos a empezar. La idea es que acá solamente me queden 20 unidades almacenadas. Y lo que les mostraba ahorita es que de cierta forma yo voy a tener como un sistema de eyección que me retire esta caja de acá. Listo, Luis José. Pues ahorita la idea es que vamos a resolver dudas. Igual lo estoy grabando para resolver dudas sobre este ejercicio y en cuanto a la programación.
Entonces la idea es que nosotros hagamos simplemente, con base a la programación que ya tenemos, incluir este sistema de conteo. ¿Listo? Básicamente es el sistema de conteo lo que vamos a incluir. Recuerden, Profe, tengo una muchachos, es pregunta. importante. Señor. Profe, digamos, es que tengo una pregunta, digamos, para la programación en el Proteus, pues yo ya usé los pines del 2 al 13. ¿Yo puedo usar el pin 1 también? ¿Como entrada o salida? Sí, claro. Pero acuérdense que también Como tenemos entrada el digital. 14, el 15, el 16, el 17, el 18. Recuerde que también tenemos los otros digitales que son los del puerto análogo. El 1 y el 2, perdón, con el 0 y el 1, ¿qué pasa? Con el 0 y el 1 tenemos la novedad que sí, el sistema está conectado, ya físico, real, está conectado al puerto USB para transmitir datos. Esos pines están con uso exclusivo de transmisión-recepción. Pero si yo, por ejemplo, al Arduino físico le conecto una batería o le conecto un adaptador por el plug por el jack, por el plug de batería, esos dos puertos quedan libres. Esos puertos tienen uso exclusivo para comunicación con un computador o con otro dispositivo, pero si no va a hacer ningún tipo de comunicación, por ejemplo, si va a utilizar el 0 y el 1, no puede utilizar el serial, la comunicación serial, porque esos pines son exclusivos para comunicación. O sea, lo ¿Pero puedo puede usar los utilizar análogos también? serial. Señor, ¿Pero puedo usar los análogos? claro, ¿se acuerda que el sábado vimos cómo No, no me acuerdo. el A0 en el Arduino 1 se va a llamar 14? Entonces, cuando usted hace la configuración de los pines en el setup, usted dice pin mode 14 como output o como input, y el 14 va a ser el A0. En ese caso, él queda determinado como digital. El sábado vimos que esos Ya. pines tienen una doble función. Los pines que nosotros determinamos como análogos del A0 al A5 en el Arduino 1, cuando nosotros mirábamos la estructura del microcontrolador, ellos son de doble función, que son análogos y digitales. No todos los pines tienen esa doble función, solamente esos 6 pines en el Arduino 1. Los otros, del 0 al 13, sí son 100% digitales, pero de los pines 14 al 14, 15, 16, 17, 18, Al del 19. 14 al 19 son o digitales o análogos. Lo que pasa es que por defecto el software del Arduino me los determina como análogos y yo por eso no los tengo que configurar como tal, como entradas o como salidas, porque él por defecto es análogo. Pero si yo los quiero utilizar como digitales, tengo que numerarlos como 14, el A0, como 15, el A1, como 16, el A2, y después usted especifica si lo quiere como entrada o como salida. O sea, usted lo configura normalito en el pin mode, con el pin mode en el setup. O sea que cuando defina la variable antes del setup, entonces ahí digamos yo pongo un ejemplo, cilindro igual 14, punto y coma. Ya en el Sí, setup sí lo defino si es entrada o salida. exactamente. Vamos a hacer una prueba acá. Vamos a hacer una prueba acá de eso. Entonces vamos a utilizar el pin 14. Voy a cambiar el 13 por el 14, donde tenemos el LED. Venga, miramos acá que tengo. Es que aquí tengo es interrupciones. Entonces voy a decir que, por ejemplo, este pin donde tengo estos dos LEDs no van a ser el 13 y el 14, porque resulta que acá sí me lo muestra, vea. Entonces resulta que acá nosotros tenemos el análogo 0, el análogo 1, el análogo 2, el 3, 4 y 5. Esos son nuestros canales análogos que, por ejemplo, en este ejercicio, acá, nosotros teníamos el potenciómetro conectado al análogo 0. Pero resulta que el Arduino sí me muestra cómo él está configurado, análogo 0, 14, análogo 1, 15. Esto me lo muestra el Proteus, más no me lo muestra el Arduino como tal. Entonces, si yo quisiera manipular esos pines, entonces a este señor yo ya no le voy a decir 11, sino que le voy a decir 14, va a ser una salida. A este señor ya no le voy a decir que está en el pin 12, sino que le voy a decir que está en el pin 15. Y voy a configurar un pin como por ejemplo este. Ya no voy a decir que va a ser el 5, sino por ejemplo que va a ser el 16. Entonces en este momento, por ejemplo, voy a hacer un button, que es uno de los ejercicios más sencillos que nosotros tenemos. Entonces, ¿recuerdan cuál es el button? Button. El button es, si yo oprimo,
el pulsador me enciende una bombilla. Entonces voy a tomar este código, pero voy a cambiar unos pines. Entonces lo voy a meter acá, voy a borrar todo este código que tengo acá, que era el de las interrupciones, y vamos a meter esa programación. Entonces, ¿qué tenemos? Un button pin en el pin 2. En este caso yo lo voy a cambiar por el pin 16. Entonces acá voy a decir 16. Y un LED pin, que en este caso no lo voy a dejar en el 13, sino en el 14 o en el 15. Entonces aquí lo voy a cambiar, por ejemplo, para el 15. Y acá él ya está la configuración. Entonces el LED pin, que es el 15, lo voy a dejar en el output. Aquí lo voy a reutilizar con el 15, pues para que nos acordemos. Y el button pin no va a ser el que estaba, se me olvidó cuál era, sino el 16. Y él ya me va a interpretar esos pines como que ya no son análogos, sino que ahora son digitales. Y que ahora uno es de entrada y el otro es de salida. Entonces acá él me genera la compilación. Acá él me genera la compilación, ok, y lo vamos a probar que eso sea cierto. De todas maneras, acá por lo que nos muestra el simulador, él ya me está determinando que yo puedo utilizar el análogo 0 como el pin 14 y el análogo 1 como el pin 15. Entonces, acá nosotros estamos viendo que ya estamos manipulando, entre comillas, un pin análogo. Entonces, sí tenemos más pines. En este caso, por ejemplo, como yo no estoy utilizando, bueno, sí tengo la comunicación serial acá. Sí tenemos la comunicación serial, pero yo la puedo cambiar. Voy a utilizar, por ejemplo, este ya no va a ser el 14, sino que va a ser el pin 1 para utilizar ese pin. Entonces recuerden que acá en la simulación nos toca utilizar el mismo número como tal. Acá nos dice 01 para poder utilizarlo. Entonces aquí ya no vamos a decir que el LED va a ser el 15, sino vamos a decir que va a ser el 1. Entonces acá le voy a volver a poner el sobrenombre, la etiqueta, para que no quede como 15, sino como LED pin. Entonces volvemos y compilamos. En este caso, en este código, como yo no estoy utilizando la comunicación serial, no voy a tener ningún problema con ese pin. Pero si yo llegara a utilizar la comunicación serial, ahí sí voy a tener problemas con ese pin. Entonces vean que yo ya estoy manipulando el puerto 0 e inclusive podría manipular el puerto 1. El problema en esos dos pines se va a generar si yo utilizo la comunicación serial. Ahí sí voy a tener problemas porque lo que estoy diciendo es que voy a utilizar esos pines, el 0 y el 1, para generar la comunicación serial. Ahí sí vamos a tener problemas. Vamos a mirar a ver si aquí me genera el error. No me lo generó, pero ya me lo activó. Entonces usted diría, pero es que yo no le he oprimido nada. Me lo activó, ¿por qué? Pero porque me está haciendo comunicación. Entonces, de cierta forma, nosotros podemos mirar que en este momento está comunicando. Entonces, lo que le digo, a nivel físico, cuando yo lo vaya a utilizar, pues debo tener presente la conexión como tal de esos pines. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? Daniel, ¿cómo va con la programación? Como el meneíto, profe. Volando. Ahí. Ahí. A ver, Caterín, dime. ¿Se puede hacer? Claro, en Tinkercad se puede hacer. Miremos acá en Tinkercad. Tinkercad. Aquí rápido miremos en Tinkercad. Recuerden que esta es una herramienta también que nos permite hacer la simulación lo más cerquita posible a la realidad. La misma programación que nosotros utilizamos en un lado la podemos utilizar en el otro lado. Y de cierta forma yo puedo tener los elementos ahí como un poquito más cerquita, por decirlo así. Acá nosotros también podemos manipular un motor. Había visto alguna vez que había una intercomunicación entre el modelo 3D y los circuits, pero todavía está en pruebas en beta para que de cierta forma se pueda montar una estructura física en el diseño 3D que nos presenta Tinkercad y que se pueda hacer un control lógico a partir del circuits propio del Tinkercad. Bueno, no me cargó. Pero sí, claro, se puede hacer en el Tinkercad. La idea es que sea por el medio que se haga,
se compruebe la programación en lo posible, porque si no, pues igual tenemos que hacer la comprobación de la programación, así me la envíen, por ejemplo, por medio físico, que yo escribí el código en una hoja, pues igual tenemos que hacer la comprobación de que el código funcione, porque como vimos en la sesión pasada, se revisaba que los códigos estaban bien escritos en cuanto a la sintaxis, pero cuando comenzamos a revisar los primeros ejercicios tenían problemas en cuanto a la lógica. Y en cuanto a esa lógica, aprovechemos que él no ha cargado aquí la página, en cuanto a esa lógica, para mí sí es importante que ustedes tengan un buen algoritmo para hacer el trabajo. Entonces, en cuanto a los algoritmos, es importante que nosotros miremos cuáles son las actividades que se tienen que realizar en un paso a paso, de tal forma que cuando yo vaya a pasar a la programación, yo ya tengo claro cuáles son los pasos que se tienen que ejecutar. Entonces, es así como, por ejemplo, cuando estamos hablando del algoritmo, es cuando yo llego a preguntarles en el momento, perdón, venga, lo ponemos acá un poquito más abajito. En el momento de que yo oprima S1, ¿qué va a pasar antes y qué va a pasar después de ese S1? Que estamos hablando que para ese proceso en particular es el start. ¿Qué pasa cuando yo oprima el start? ¿Qué va a pasar aquí antes y qué va a pasar después de que se oprima el start? ¿Qué va a pasar, muchachos? ¿Qué elementos debo yo tener presente aquí? ¿Qué elementos puntualmente es, por ejemplo, los actuadores? Y aquí básicamente es actuadores y sensores. ¿Qué elementos debo yo tener presentes antes de generar o después de generar el pulso acá en el S1? Acá digamos que esto es si se genera el pulso. Acá de cierta forma el no es que se quede ahí haciendo algo. Pero ¿cuáles son esos elementos? Porque es que ahí es donde nos entra la lógica. Y por eso les pregunto que si ustedes entendieron la situación de las 20 etapas, porque es que si no la entienden en este momento, es complicado que le lleguemos a dar una solución de aquí al sábado. Por eso pregunten ahora. ¿Qué ponemos aquí antes del S1? Yo, por ejemplo, ¿qué digo? M1, M2, M3, estamos hablando de la banda vertical, estamos hablando de la sopladora, estamos hablando de la banda horizontal, estoy hablando de las etiquetas de los labels, todo apagado. Todo esto lo voy a tener apagado antes del start. ¿Qué va a pasar después del start? ¿Qué pasa tan pronto yo oprima el start? ¿Qué es lo que yo voy a realizar acá? ¿Listo? Antes del start que todos estén apagados. ¿Qué va a pasar cuando oprima el start? ¿Dónde está? Espérame 5, espérame 5. Nelson, dígame. Porque todos los motores se pueden activar en el momento de oprimir el botón, ¿no? En el momento de oprimir, ¿prendo todo? Sí. Listo. ¿Qué dice Oscar Cantor? Luis dice, inicia M1, M2 y M3. Aquí no era. Entonces, M1, digamos que esta es la banda vertical. M2 es el ventilador. M3 es el, ¿qué dijimos? El horizontal. Y M4 va a ser el de las etiquetas. Entonces, ¿qué me dice Oscar? Solo M1 y M2. Se activa el motor 1. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Esta parte es crítica para nosotros. ¿Qué activamos en este momento? Ahora, resulta que nosotros tenemos, a ver si de pronto dijeron algo por acá. Listo, Nelson, no hay problema. Todos menos el de la etiqueta. Alejandra dice M1 y M2. Entonces ahí es donde retornamos a la lógica. Entonces volvemos a hacer el esquema, porque por eso es importante que nosotros tengamos claridad en el proceso.
banda vertical, bandeja, banda horizontal, etiquetadora. Dejémoslo así solo. Aquí tengo sensor y aquí tengo sensor. En el momento de que yo le dé Start, ¿qué pasa si activo todo? Puedo correr el riesgo, así de puros locos, porque eso es lo que uno tiene que hacer en estas alturas, de contemplar todas las posibilidades de que este sensor está activo porque me está diciendo que esto está lleno de etiquetas. Así el motor 1 esté apagado, así el motor 2 esté apagado, así el motor 3 esté apagado, así esté el motor 4 apagado. En el momento de arrancar, yo tengo que verificar el estado de este motor, perdón, de este sensor para arrancar este motor. O sea que además del S1, yo tengo que saber el estado de este sensor, que lo llamábamos sensor 1, para saber si arranco, por ejemplo, este motor 1, ¿cierto? Y eso me entra dentro de la lógica. Ahora, arrancamos M2, M1 y M2, ¿lo arrancamos con el Start? Pregunto, M1 y M2, M1 y M2, ¿lo arrancamos cuando prima Start? ¿Y por qué dice que no, Pedro? ¿Por qué dice que no, Luis? Sí, señor, está en bajo M1 y M2 encendido. Oye, como que me falta una coma en algún lado. Sí, señor, está en bajo M1 y M2 encendido. Sí. Si SR1 está en bajo, M1 y M2 está encendido. Ok. Entonces, ¿eso es claro para nosotros? Eso es entender el problema antes de hacer programación. Si SR1 no está activo, significa que no hay etiquetas, yo puedo arrancar M1 y M2, de lo contrario no. O sea que aquí de cierta forma tengo que volver a hacer una pregunta. Entonces, acá tengo que preguntar por SR1. Si esa condición se cumple, entonces ahí sí voy a comenzar a aprender de a poquitos motores. Más o menos es el protocolo o la condición de los protocolos. Cuando nosotros tengamos, haciendo un paréntesis, cuando nosotros tengamos los protocolos de activación de la formación, nosotros vamos a encontrar algoritmos, vamos a encontrar diagramas de flujo que me digan qué es lo que tengo que hacer y nos toca estudiarlos. Ahí sí nos toca revisarlos, porque nos va a decir, por ejemplo, si este camino no está habilitado, el algoritmo o el procedimiento me tiene que decir para dónde tengo que coger y nosotros vamos a encontrar como tal algoritmos. Y son procedimientos que me van a decir qué hago en dado caso qué. Entonces, si oprimo el Start y el SR1 está en estado bajo, o sea que no hay material, sí puedo arrancar M1 y M2. Ahora, si no está M1, sí está SR1 activo, ¿qué pasa? Entonces, acá, si sí y si no. ¿Qué pasa si sí está activo? ¿Qué pasa si sí me dice que hay etiquetas? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa si el sensor 1 de la bandeja está activo que me dice que hay tapas en la... Me dice que hay tapas en la bandeja. Vamos a revisar efectivamente si SR2 está activo. ¿SR2 qué significa? Que tengo etiquetas. Pero también podemos correr el riesgo, recuerden la ubicación de las etiquetas. Nosotros tenemos una cinta con etiquetas, donde vamos a tener un agujerito de las etiquetas, vamos a tener la etiqueta, el agujerito de la etiqueta, el otro, y resulta que aquí es donde tenemos el sensor, ¿cierto? Y él se va a activar cuando pase por este pedacito y se va a activar cuando pase por este pedacito. Entonces, de cierta forma, él me podría generar un falso positivo, porque si yo arranco o el sistema estaba detenido acá cuando yo tengo todo este detenido, este sensor me dice que el sensor preciso está acá, resulta que sí tengo que hacer una ligera activación de la banda para saber si hay material o no, o pues también podemos asegurar la posición de la banda. Del sensor, perdón. Pero entonces ahí es donde entramos a verificar el segundo sensor que nosotros tenemos acá, que es el SR2. Entonces decimos, si el SR1 sí está activo, ahora vamos a preguntar
por SR2. Entonces, ¿qué pasa si no está activo? Entonces aquí sí vamos a aprender M1 y M2. O sea, vamos a comenzar a botar tapas. Si eso pasa, ahora también tenemos que venir a preguntar por este señor, porque ya tenemos que arrancar el sistema de etiquetado. Pero entonces recuerden, si el sensor 1 está activo, que significa que está lleno de tapas, pues tengo que evacuarlas. Y para evacuarlas tengo que saber si hay etiquetas. Entonces, si si SR2 sí llega a estar activo, entonces ahí vamos a activar M3 y M4. Hagamos el supuesto de que garantizamos con este sensor de que sabemos que hay etiquetas o no, independiente de la posición, porque eso va a suceder es cuando lo tengamos operando, él siempre me va a decir si sí hay o no hay etiquetas. Entonces, cuando esta otra condición se cumple, arranca M3 y M4. Y ya después de esto, ¿qué pasa? O sea, ya arrancamos M1 y M2 cuando hay etiquetas. Si SR1 sí está activo, pues de cierta forma acá también tengo que garantizar que ellos dos, M1 y M2, tienen que estar apagados. Porque si por un lado se prenden, por el otro lado se deben mantener apagados o apagarse en el caso de que más adelante se active el sensor. ¿Qué pasaría después de que se active M3 y M4? Porque de cierta forma ya estaría todo el sistema operando. ¿Qué pasa después de que se active M3 y M4? Entonces, ahí es donde va a entrar nuestro otro sensor, sí señorita, que es el sensor que nosotros vamos a colocar acá, que en este caso lo llamaríamos SR3. Y aquí vamos a preguntar por SR3. ¿Qué vamos a preguntar por SR3? ¿Qué le vamos a preguntar a él? ¿Qué le vamos a preguntar a ese sensor? Que cuente las 20 etapas, ¿no? Que cuente las 20 etapas. ¿Un sensor me cuenta las tapas? No, o sea que, espérese, que Perdón si soné contestón, pero no era mi intención. ¿Qué le vamos a preguntar a SR3? si hay tapas, sí. Exacto, si hay tapas. ¿Y qué pasa si hay tapas? Si hay tapas, me incrementa una variable. ¿Cierto? Entonces arranco el sistema desde ceros. La primera vez que pase una tapa, me incrementa la variable tapas, y ahora esa variable vale 1, dependiendo del valor inicial de la variable. Si tapas arranca en 0, tan pronto pase la primera tapa por el sensor, se incrementa 1. Y luego pasa otra tapa y se incrementa 2. O sea que después de incrementar estas tapas, ¿qué tengo que hacer? Preguntar si esa variable llegó a 20. Y acá digo sí o no. ¿Cierto? Porque ahí con una detectamos la tapa, incrementamos una variable que se va a incrementar cada vez que pase una tapa. 1, 2, 3, 4, vamos avanzando, pero al mismo tiempo tengo que preguntar, ¿la variable tapas llegó a 20? Si me dice que sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Se activa un actuador? Se me borró. Activamos el actuador que me va a cambiar la caja. Simplemente tenemos que activar un actuador. ¿Qué pasa si no ha llegado a 20? Tiene que seguir con su proceso normal. Y su proceso normal viene desde SR1, desde SR2, que de cierta forma yo lo tengo que devolver. Ahí es donde yo determino, por ejemplo, si utilizo el else o no. Ahí quedó el S. Ahí es donde yo determino si utilizo el else o no. Porque en ese caso, por ejemplo, en particular, yo no necesito directamente preguntar por el no. Porque ahí también depende hasta dónde yo voy a devolver el código o hacia dónde, o qué voy a hacer cuando no se cumple la condición. Ese cuando no se cumple la condición puntualmente es lo que nosotros estamos diciendo que, por ejemplo, if
yo voy a tener que ese sensor lo voy a llamar SR3 y ya lo tengo determinado arriba. Yo voy a preguntar que si ese sensor está en un estado alto, ¿cierto? Y con base al estado en el que se encuentre ese sensor, yo voy a hacer que una variable que yo ya había creado antes, voy a decir que esa variable la voy a incrementar, perdón, la voy a incrementar en 1. Ahora, ¿qué pasa si esa variable se incrementó? Yo lo puedo hacer aquí dentro como un if anidado o también lo puedo hacer por fuera. Ahí ya depende de la lógica que ustedes le pongan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo podría, lo que les digo, o lo hago adentro o lo hago afuera. Entonces, si lo hago adentro, ¿ahora qué voy a preguntar? Voy a preguntar que si tapas ya llegó a 20. Puntualmente que si tapas ya llegó a 20. ¿Qué pasa si llegó a 20? Vamos a activar, vamos a hacer una escritura de un pin. En el caso yo lo voy a llamar, algunos ya incluyeron un cilindro, entonces digamos que este lo voy a llamar cilindro 2. Y lo voy a eyectar. Ahí básicamente lo que estamos haciendo es sacando la caja. Ahora, ¿tiene tiempo eso? Depende del cilindro. Si es un cilindro neumático, ¿cuánto tiempo necesito la señal activa para que un cilindro neumático salga? ¿Cuánto tiempo le pondrían ustedes? Porque resulta que el cilindro neumático, directamente vamos a tener la camisa, vamos a tener la camisa. Vamos a tener la camisa, aquí vamos a tener el pistón como tal, y yo le tengo que decir a ese pistón que salga. Resulta que desde la posición inicial que saca contra la camisa hasta la longitud máxima del pistón del émbolo, va a haber una longitud, y en el momento de que yo mande una señal de activación, tengo que decirle cuánto tiempo tiene que estar la señal activa. Más o menos, ¿cuánto tiempo le pondrían ustedes para que salga un cilindro? Uno podría decir, obviamente depende del cilindro, pero ahí nosotros tenemos que determinar un tiempo. Entonces yo voy a decir que, por ejemplo, el cilindro se demora 1 segundo en salir. ¿Y ya? ¿Lo dejamos afuera o lo tenemos que retornar? Profesor, ¿no sería con la válvula estranguladora? ¿Qué pasa si yo le quito la señal acá del high al cilindro? Vamos a tener dos entradas del cilindro, ¿cierto? Vamos aquí a tener nuestro cilindro, porque lo que dice Jorge es muy cierto. Vamos a tener nuestro cilindro acá. Aquí vamos a tener la camisa. Aquí vamos a tener, digamos que lo vamos a sacar. Vamos a tener un ingreso de presión de aire y vamos a tener una salida. Y yo le tengo que meter una señal por acá, que esto depende de una electroválvula que me permita generar esa acción. Y esta electroválvula va a venir conectada directamente, perdón, esto vendría por acá, esto vendría por acá, así mal dibujado. Entonces resulta que el tiempo que yo le deje la válvula activa va a ser el tiempo por el cual se le va a inyectar el aire para que me desplace la camisa. Ahora, ¿qué pasa si yo cojo y estrangulo aquí el aire? Obviamente eso se hace para suavizar la salida y la entrada del cilindro, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pongo un tiempo, digamos, de 1 segundo y aquí hago una super estrangulación de la presión de aire que le va a entrar a la camisa? En ese segundo es probable que la camisa no se alcance a desplazar del todo porque le estamos generando una resistencia al flujo del aire. Es probable que en vez de que me haga todo el desplazamiento completo de la longitud que necesito, solamente me llegue hasta la mitad porque lo estrangulé demasiado. O sea que ahí debo tener presente tanto el tiempo para que me genere todo el desplazamiento como la estrangulación que yo le vaya a realizar acá. Son dos variables que tienen que ir una a la mano del otro. ¿Listo? Entonces eso también se da con la práctica, porque yo en este momento puedo decir 1 segundo, pero resulta que él se gasta 5 o se gasta 4, o si yo le tengo que hacer una amortiguación en el momento de cerrar y salir con la estranguladora, pues tengo que llegar a manipular eso.
y en este momento le dije al cilindro salga. ¿Tengo que retornarlo? Sí, señor. Obviamente, ¿cierto? Porque Hay tenemos que otro volver. digital write. Digital write cilindro 2 low, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que guardar el cilindro. ¿Y tengo que darle tiempo acá? ¿Tengo que darle tiempo al low? No. No, porque ahí es cuando cuenta las 20 etapas para que vuelva y salga. Ahora, depende lo que vaya a hacer después de esto. Porque lo mismo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ¿dónde estaba el rayón? Le digo ahora, comience a devolverse. Ahora le vamos a decir devuélvase. Y Porque hay que resulta que empezar a le voy contar a otra decir, vez. le digo, acá le mando la señal devuélvase y en este punto le quité la señal. Aquí le habíamos puesto un estado bajo y un estado alto, el alto para que salga y el bajo para que se devuelva. Pero si se está devolviendo y en este punto le quito la señal, no voy a garantizar de que el cilindro se devuelva a su posición inicial. Entonces, es mejor garantizarle por tiempo que él vuelva de donde empezó. Aunque también, en algunos casos, para asegurarlo, es que nosotros colocamos los sensores finales de carrera, ¿no? Para garantizar que llegue a una posición. O sea que hay dos formas. O lo pongo por tiempo o lo manejo por finales de carrera. ¿Qué pasa si yo manejo un final de carrera? ¿En qué me afectaría si yo manejo un final de carrera? Sí, no es necesario el final de carrera, pero ¿qué pasaría si metemos el final de carrera? Tendríamos aquí que en vez de poner este retardo de tiempo, tengo que preguntar que si, por ejemplo, el final de carrera, lo voy a llamar así, se activó. Y si se activó, entonces ahí sí voy a detener el cilindro. Entonces ya de cierta forma comenzamos a meterle no más complejidad, pero sí más elementos que me aseguren los procesos. Pero todo eso ¿de qué parte, muchachos? Toda esta programación parte de una lógica. ¿Qué se me hizo? Se me borró la lógica. Todo esto parte de un algoritmo. Y hay muchas formas de hacer el algoritmo. Para mí lo mejor es garabatearlo. Comenzar a escribir el paso a paso. Hay muchos otros compañeros que conozco que el algoritmo lo comienzan a hacer como una secuencia de instrucciones. Ahorita, por ejemplo, para el proyecto de investigación que estamos trabajando, comenzó a apoyarnos una compañera que trabajaba en Chía, que es gestora del conocimiento, y ella es investigadora. Entonces nos decía, lo primero que tenemos que hacer es organizar la información y comenzar a generar el paso a paso. Y ella, por ejemplo, el paso a paso no lo hace en forma de algoritmo, sino que lo hace como una lista, más o menos como una lista de mercado. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Les pregunto, si oprimí el Start, les pregunto, ¿oprimí el Start? Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer de segundo? Entonces, de segundo, si sí lo oprimí, entonces ella de cierta forma lo maneja así. Si sí lo oprimí, voy a preguntar que si el sensor SR1 está activo. Ahora, ¿qué pasa si SR1 está activo? Entonces, de cierta forma, se comienzan a manejar ramas, que yo también tengo que saber identificar las ramas. Entonces, acá digo, si SR1 está activo, acá digo, motor 1 va a estar apagado y motor 2 también va a estar apagado. Pero de cierta forma es manejar, o sea por algoritmo, o sea simplemente esto que es lo que les estoy pidiendo, manejar la lógica. Tener presente los pasos antes de proceder a la programación. Entonces, de cierta forma... Señor. No, pero, Señor. profe, no era nada. Bueno, de cierta forma ese es el ejercicio para los que lo quieran mirar. Me gustaría que también lo miraran, así como el plan de mejoramiento anterior. Los que lo quieran desarrollar por práctica, desarróllenlo. El plan de mejoramiento actual para los muchachos, para Nelson y Oscar que están acá en este momento, de cierta forma es hacer esto.
pero resulta que yo ya les entregué el algoritmo. Ellos lo que tienen que hacer es traducir el algoritmo en programación, que de cierta forma ya se hizo el trabajo complejo, que era determinar el paso a paso de la secuencia que se requiere, y ahora lo que tienen que hacer es traducirlo en código. Y de cierta forma es un poquito más sencillo, porque también les pedí fue ladder. No les pedí directamente la programación en Arduino en uno de los dos ejercicios, porque ya está la programación. De cierta forma yo tengo que traducir ese diagrama de flujo de donde, por ejemplo, yo voy a preguntar por un S1 y voy a decir, si S1 está activo, voy a prender, por ejemplo, el motor 1, y si S1 no está activo, voy a prender un LED rojo que me va a indicar que algo pasó y M1 va a estar apagado. Entonces, eso ahora me toca traducirlo a ladder, que de cierta forma por ellos ganarse esa actividad les toca entre comillas adelantarse a la actividad. Aquí va a tener un contacto normalmente abierto, porque parte de lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a comenzar a convertir todo ese código que hemos realizado en Arduino a volver a ladder. Entonces acá yo estoy preguntando si SR1 está activo, esta bobina que va a ir conectada a motor 1 se me va a activar. Pero algo que yo les pedí a ellos, por ejemplo, que no lo voy a decir en este momento y que nadie lo va a decir, es que este SR1 es el que nosotros estamos manejando en programación en Arduino, que perfectamente puede ser, por ejemplo, el pin 13 y este M1 puede ser, por ejemplo, el pin 12. Pero resulta que aquí me lo tiene que poner en términos del PLC como tal. O sea que no va a ser directamente, no tiene que ser directamente el 13 y el 12, sino que ahí ya va a manejar la configuración directamente del PLC. Entonces, el PLC tiene un nombre puntual o una asignación puntual para las entradas y una asignación puntual para las salidas. Ahí no vamos a decir directamente, obviamente M1 es una etiqueta, un sobrenombre, al igual que en el Arduino, porque en el Arduino podríamos manejar el pin 13, el pin 12, el pin 11, pero de cierta forma ustedes ya también saben cuál es la asignación de los pines en el PLC. Y en este caso, por ejemplo, esto que nosotros tenemos acá es un condicional. Esto que yo tengo acá es el condicional que acabé de dibujar, que aquí voy a tener SR1, que si se cumple la condición, voy a activar M1. Eso es un condicional acá para nosotros ¿en qué? Ay, juemache, que se me fue la paloma. En ladder. Entonces, un contacto normalmente abierto con una salida para mí ya es una condicional. Si oprimo el sensor 1, se activa el motor 1. Si no oprimo el sensor 1, no se activa la salida Q1. Y ahora lo que me toca hacer es, por ejemplo, hacer una asignación diferente para que se cumplan una serie de condiciones, pero en esencia es partir de un algoritmo que va a ser y siempre va a ser la base fundamental para resolver un problema o una situación, ya sea por programación en Arduino, por programación en un PLC o por cualquier tipo de programación, e inclusive no por programación, por determinar un procedimiento a seguir. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? Recuerden que este espacio es para preguntar, para resolver dudas. No le vamos a resolver el ejercicio a los compañeros, pero sí les podemos dar alguna orientación. Sí, Luis, ahí básicamente les estamos dando pistas sobre el plan de mejoramiento, porque sobre eso es que estoy de cierta forma enfocando este ejercicio. ¿Preguntas, muchachos? La idea no es que me pregunten el sábado por la mañana, profe, ¿y cómo hago esto? No, aprovechemos este espacio. Obviamente tenemos el jueves dentro de unos horarios razonables. Tenemos el viernes para preguntar, pero pues aprovechemos estos espacios para preguntar.
Recuerden, muchachos, que lo primero y lo principal es entender el problema. ¿Está claro lo del problema para resolver de las 20 etapas, el conteo de las 20 etapas para el sábado? Profe, disculpe salir del tema. Estoy mirando el planteamiento del problema y y veo que hay un circuito con el sistema embebido y está en conexión a una protoboard. En ese sistema, ¿qué es lo que hay que hacer en sí, profe? Entenderlo. ¿Cómo, profe? Tiene que leer el ejercicio de lo que plantea porque usted lo tiene que entender a partir del algoritmo, pero ahí básicamente lo que se le dice, esta programación está ligada directamente a lo que es el micro como tal, el Arduino, ese no es el que viene para el PLC, pero entonces ese de cierta forma ya me predetermina cuáles son los pines. O sea que de cierta forma usted no tiene libertad de decir, quiero tal pin y tal pin y tal pin. No, ya se le está diciendo cuáles son los pines. Resulta que ahí está trabajando con unos servomotores. Por eso le especifico que eso no va a ser un servomotor, sino un motorcito normalito. Ahí donde dice los encoders van a ser potenciómetros que de cierta forma me van a permitir determinar unas actividades. Pero lo primero es entenderlo y de cierta forma ahí es donde entran ustedes a hacer relación con lo que vienen a hacer entender el problema. Ahí directamente lo primero que tiene que hacer es entender el problema, más que la programación, es entender el funcionamiento del mecanismo. Y para ello tiene que entender el algoritmo, y el algoritmo tiene que ser un lenguaje universal que si usted no sabe de programación, el algoritmo le tiene que dar a entender lo que usted tiene que solucionar. Ahora ya usted tiene que entrar a mirar cuáles son las herramientas de programación que necesita. Si necesito señales análogas, señales digitales, si necesito interrupciones, todo lo que necesito ya tengo que comenzar a mirarlo, pero primero entendiendo el problema. Y eso sí ya es actividad individual. Lo primero que tienen que hacer es entender el problema. Listo, profe. ¿Listo? Listo, profe. Entonces cualquier cosa lo estaría molestando en estos días, por si llego a tener alguna duda por el camino. ¿Listo? Sobre la programación, más que sobre la programación, por eso le repito, lo primero y lo más importante es entender el problema. En ese caso tiene que entender los algoritmos. Tiene que sentarse directamente a entender el algoritmo porque de cierta forma la programación es una actividad secundaria. Listo, profe. Entonces cualquier cosa le estaría molestando en el transcurso de estos días. Listo, listo. Listo, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, muchachos? Entonces, muchachos, si no hay más dudas, no hay más preguntas, nos vemos el sábado, misma hora, mismo canal. Y igual, si tienen alguna otra duda durante el transcurso de los días jueves y viernes, entonces con gusto al WhatsApp y en lo posible las contestaré a la mayor brevedad posible. De todas maneras, les recomiendo, ahorita que tenemos un poquito más de personal que lo que teníamos el sábado cuando cerramos la sesión, que nos quedamos esperando a los compañeros, si de pronto mirar lo que tiene que ver con la parte de riego, la parte de microaspersión, pues porque esa parte, entre más sencilla y más completa sea, mucho más rápido la vamos a tener lista para tener listos los protocolos para, en lo posible, volver lo más pronto posible, muchachos. ¿Listo? Entonces, la fotico de despedida y nos vemos el... Profe, una pregunta, ¿y ese ejercicio para cuándo es? El de las tapas era para hoy, lo vamos a dejar para el sábado. ¿Se acuerdan que el sábado dijimos que era para hoy? Sí, sí. Pero que yo les iba a dejar en el WhatsApp el mensaje para que todos supieran del problema. Se me pasó, no les dejé el mensaje, por eso hoy hicimos como la contextualización del ejercicio,
para que lo resolvamos para el sábado. ¿Listo? Es añadirle un par de cositas a la programación basados en lo que ya tienen ustedes. Vale, profe. Listo, muchachos. Muchas gracias. Entonces nos vemos el sábado. Vale, profe, buenas noches. Tengan feliz noche. Igualmente, profe, que esté muy bien. Listo, profe, feliz noche. Listo,